Buen día, apreciados líderes. Les habla el profesor Alexander Fierro de Filosofía y en esta oportunidad tocaremos todo lo referente con la filosofía latinoamericana. El término filosofía latinoamericana hace referencia a un proyecto filosófico que propugna por una contextualización de la filosofía en el ámbito latinoamericano y no, como podría inferirse, al conjunto amplio de corrientes filosóficas practicadas en los distintos países de América Latina. Es el proyecto de una filosofía surgida desde América Latina y enfocada en la reflexión sistemática sobre sus problemas y situaciones propias. Conviene por ello realizar una distinción técnica entre filosofía en Latinoamérica y filosofía latinoamericana. El proyecto de elaborar una filosofía propia, anclada en la idiosincrasia y en las realidades latinoamericanas, se desarrolló durante el siglo XX en tres vertientes diferentes. La vertiente ontológica, también llamada americanismo filosófico, que reflexiona sobre la identidad nacional o continental. La vertiente historicista, que busca una comprensión filosófica de la historia de América Latina y la formulación de una historia de las ideas en el continente. Y por último, tenemos la vertiente de la filosofía liberacionista, más conocida como filosofía de la liberación, que reflexiona sobre las condiciones para la emancipación política, económica y cultural de los pueblos latinoamericanos. Vertiente historicista. Esta primera ramificación se origina también en México y es impulsada inicialmente por la influencia del filósofo español José Ortega y Gasset a través de su discípulo José Gaos, quien llega a México a finales de los años 30 como refugiado a causa de la Guerra Civil Española, adoptando las tesis historicistas de su maestro. Gaos delinea el proyecto de reconstruir la historia de las ideas como base para elaborar una filosofía en lengua española, título de su importante libro publicado en 1945. Pero no hay duda de que la gran figura del historicismo latinoamericano es Leopoldo Sea, discípulo directo de Gaos, quien propone y desarrolla una reflexión sistemática sobre la historia de las ideas en el continente como presupuesto indispensable para la generación de un filosofar propio. Vertiente ontológica. Perdón. El nacimiento de la vertiente ontológica, también llamado como americanismo filosófico, puede rastrearse hasta las primeras décadas del siglo XX en México como fruto del ambiente nacionalista que había generado la Revolución Mexicana. La Revolución de 1910, con su carácter nacionalista, antiimperialista y antioligárquico, promovió en México una reflexión sobre el ser del hombre mexicano y latinoamericano, que se tradujo en una serie de ensayos literarios con pretensiones filosóficas, como por ejemplo La raza cósmica, Misión de la raza iberoamericana, Indología o Interpretación de la cultura iberoamericana, ambos escritos por José Vasconcelos Calderón. Pero es en el libro de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México, escrito en 1934, donde puede apreciarse una primera configuración del proyecto de una filosofía sobre lo mexicano. También es importante la creación del grupo Hiperión, conformado por filósofos como Emilio Uranga, Jorge Portilla, Luis Villoro y Joaquín Sánchez MacGregor. De este grupo se destaca la obra de Uranga Análisis del ser mexicano. Y por último, la vertiente liberacionista. Mientras que las dos vertientes anteriores nacen al extremo norte del continente, en México la filosofía de la liberación nace en el extremo sur, en Argentina. Fue allí donde hacia comienzos de la década del 70 empezó a surgir un movimiento filosófico
que recogía las preocupaciones articuladas por otros sectores de la intelectualidad latinoamericana, como la sociología de la dependencia y la teología de la liberación. Antecedente importante fue la publicación en 1968 del libro ¿Existe una filosofía de nuestra América?, del peruano Augusto Salazar Bondy, en el que se plantea que la autenticidad de la filosofía latinoamericana vendrá como autoconciencia de la situación de alienación y dependencia de lo que se haya sumido el continente. Análisis de la filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana se empeña en evaluar y analizar los problemas de Latinoamérica. En los años 60 se empiezan a dar grandes cambios en lo que involucraron grandes revoluciones, tanto en Chile como en Brasil, en Argentina y entre otros países. La democracia social es aquella que es del pueblo y para el pueblo. Se supone que esta debería estar en América Latina, pero por muchos políticos esto no se ha podido llevar a cabo. En Brasil, el expresidente dijo que Brasil no era un país pobre, que lo que pasaba es que en este país hay mucha desigualdad. Para lograr una riqueza social es necesario que no haya desigualdad. Ahora vamos a ver un video para profundizar en el tema, chicos. Filosofía. Cuando decimos esta palabra, es posible que se nos vengan a la mente los nombres de Sócrates, Descartes, Kant, Hegel o hasta Nietzsche. Pero, además de la filosofía, hay otra cosa que todos estos pensadores tienen en común. Son todos europeos. Es natural, entonces, preguntarse, ¿existe una filosofía latinoamericana? Afortunadamente, esa es la misma pregunta que se hace el filósofo mexicano Leopoldo Sea. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el autor publica el artículo En torno a una filosofía latinoamericana. En él, Sea dice que si hay cultura, hay filosofía, y como hay una cultura latinoamericana, hay una filosofía latinoamericana. Es más, para él, el simple hecho de preguntarse si existe una filosofía latinoamericana ya es un cuestionamiento filosófico propiamente latinoamericano. Pero el autor hace una diferencia entre la filosofía latinoamericana, es decir, sobre circunstancias latinoamericanas, y la filosofía en América Latina, es decir, filosofía que se hace desde países latinoamericanos. Es aquí cuando él constata que la filosofía en América Latina gira en torno a lo que se dice en Europa, a sus conceptos y autores, y no es auténtica. Esto viene de un problema cultural mucho más amplio. Nos servimos de la cultura europea, pero no la consideramos nuestra, así que lo sentimos como una imitación. En sus palabras, pensamos como europeos, pero no nos basta esto. Queremos además realizar lo mismo que realiza Europa. Añádese el hecho de que este sentimiento viene acompañado de un desprecio hacia lo que es americano. Todo esto genera una tensión antropológica. El americano se siente al mismo tiempo ajeno a la cultura precolombina, es decir, la sentimos nuestra, pero carece de sentido, no estamos conectados a ella. Pero también se siente ajeno de la cultura europea, que posee sentido, pero no la sentimos nuestra. Quiere ser europeo, pero no quiere ser imitador. El resultado es que esto es una alienación ideológica y cultural, un negarse a sí mismo y pretender ser otro. Volviendo a la filosofía, se dice entonces que el mal está en querernos adaptar la circunstancia americana a una concepción del mundo que heredamos de Europa, y no adaptar esta concepción del mundo a la circunstancia americana. Entonces, para el autor, sí, existe una filosofía latinoamericana, pero hay que seguir construyéndola, adaptando a las ideas europeas a las circunstancias americanas. El filósofo peruano Riciere Frondizi, en cambio, está en desacuerdo con Sea. Para él, no existe una filosofía latinoamericana en el sentido estricto. Frondizi hace una distinción entre tres tipos de filosofía. La primera categoría es la filosofía como visión del mundo, como cosmovisión, que sí existe en América Latina, teniendo por ejemplo las diversas cosmovisiones amerindias. La segunda es la filosofía en el sentido amplio, que es la filosofía ligada a preocupaciones políticas y literarias. Según Frondizi, esta filosofía también existe en América Latina, a partir de autores como José Martí o Sarmiento. Pero la tercera categoría filosófica, que sería la filosofía en el sentido estricto, no existe en América Latina para él,
Según el autor, no existe una filosofía latinoamericana que sea motivada por preocupaciones estrictamente filosóficas. Inspirado por este debate, en 1968, Salazar Bondi responde a la misma cuestión. Según él, no existe una filosofía propiamente latinoamericana, y este problema es una consecuencia de la dependencia de América Latina con relación a Europa. Se trata de una dependencia primeramente material, ya que la América Latina no es independiente económicamente, y esta dependencia material resulta en una dependencia cultural e intelectual, lo que nos impide desarrollar una filosofía auténticamente latinoamericana. Entonces, él critica la tesis de Sea y defiende que adaptar la circunstancia americana a las ideas europeas es también una imitación. Según él, para que una filosofía sea verdaderamente auténtica, debe partir de cuestionamientos relacionados a nuestras propias circunstancias, es decir, de nuestra naturaleza, nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestros problemas. Así, hay que crear ideas americanas para las circunstancias americanas. Para él, no se trata de rechazar completamente el pensamiento europeo, ya que esto es imposible considerando nuestra situación de dependencia material. Simplemente hay que utilizarlo de manera temporaria hasta que logremos acabar con nuestra dependencia material. Leopoldo Sea, viendo todo esto, decide responderle a Bondi en su libro La filosofía latinoamericana como filosofía sin más, de 1969. En él, Sea dice que las categorías, como la de filosofía, son influidas por los contextos en que son desarrollados. Y, en particular, esta pregunta de si hay o no una filosofía latinoamericana viene de una pregunta aún más vieja que surge en la controversia de Valladolid. En esta controversia, los españoles se preguntaban si los hombres americanos, indígenas, eran seres humanos. Se exige, entonces, la justificación de la humanidad del ser americano, pero esto se hace en función de un hombre arquetipo que está basado en el hombre europeo. Para Sea, esto es una discriminación planetaria. Sea dice entonces, no volvamos a repetir la vieja historia, aceptando que solo seremos plenamente hombres, que tendremos una auténtica filosofía cuando nos asemejemos, una vez más, al hombre occidental en su desarrollo. Él defiende, entonces, que la filosofía no tiene una naturaleza en sí misma, de manera que no podemos definir lo que es una filosofía en el sentido estricto y lo que no es, y que la filosofía latinoamericana puede partir de las circunstancias latinoamericanas y no necesita tener una pretensión universal. La naturaleza de la filosofía latinoamericana no tiene que ser la misma que la de la filosofía europea. En suma, Sea defiende que el hecho de considerar la filosofía como una exclusividad de los pueblos europeos, que decir que los pueblos americanos no poseen tal categoría, es una afirmación que inferioriza al ser americano. Seguro que esto sea demasiada información, pero lo más importante es, nos preguntamos si existe o no una filosofía latinoamericana. Sea dice que sí, pero que hay que tomar en cuenta el contexto latinoamericano, adaptando las ideas europeas a estas circunstancias. Frondizi dice que no, pues según él, los filósofos latinoamericanos no hacen preguntas verdaderamente filosóficas, universales, sobre el origen del ser, por ejemplo. Bondi dice que la filosofía latinoamericana no puede ser completamente auténtica mientras sigamos siendo dependientes de Europa, aunque la filosofía pueda jugar un rol en la búsqueda por la independencia intelectual. Y Sea, para terminar, responde que nuestra filosofía ya es auténtica, aunque no estemos en una situación completamente horizontal con relación a Europa. Así dice Sea, la autenticidad de nuestra filosofía no podrá, así, provenir de nuestro supuesto desarrollo. Esta vendrá de nuestra capacidad para enfrentarnos a los problemas que se nos plantean hasta sus últimas raíces. Lo que proponemos, entonces, es un cambio de términos. Hablar de un pensamiento o un pensamiento filosófico en vez de filosofía. Estos términos nos permiten expandir nuestro enfoque de estudio y comprender así otras maneras de pensar que no sean estrictamente académicas. Así, nos hace falta comprender por qué nos encontramos en esta situación de dependencia e inferioridad con respecto a Europa. Esta es la pregunta que haremos en el próximo vídeo. Nos vemos en clase, chicos.